Querida comunidad de Cuenta Historias, me llamo Gustavo y me doy el atrevimiento de poder contar este relato que me pasó hace mucho tiempo y que de alguna manera no puedo dar explicación alguna. Preguntas hay muchas, pero respuestas casi ninguna. Esto recuerdo perfectamente, me pasó hace un año por el mes de junio. Aquella era una noche bastante tranquila y normal, mientras iba en la patrulla junto a mi pareja Fidel, a las orillas de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Eran cerca de las 11 o casi 11:30, lo recuerdo muy bien. Apenas estábamos empezando con aquel trayecto. No llevábamos ni media hora patrullando cuando sonó la radio de la patrulla. Toda aquella calma se rompió cuando entró la llamada al C4. Unidad 302, tenemos reporte de emergencia, dijo una voz femenina por la radio. Respondí de inmediato. Adelante, C4. Hombre reporta que alguien se ha metido a su casa, dice que está persiguiéndolo. El estómago se me encogió, pues algo en el tono de la operadora me puso los pelos de punta. Recibido, estamos en camino. ¿Tienes más detalles?, pregunté. El hombre suena muy alterado. Dice que no es una persona, que es algo lo que lo está siguiendo. Aquello que dijo la operadora del otro lado me dejó aún más temeroso, pues no había una descripción de qué era lo que estaba amenazando al ciudadano. Rápido pedí dirección y tomé marcha junto a mi compañero, quien también se le hizo muy extraña aquella llamada y sobre todo el caso en concreto que se estaba presentando. Ya estábamos en camino cuando de repente se escuchó el ruido de la radio otra vez y de pronto la voz de un hombre interrumpió. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Eso no es humano. Cálmese, señor, le pido que conserve la calma y se aleje del agresor, la patrulla ya va en camino, le dijo la operadora al señor, quien aparentemente se estaba muriendo de miedo. Me está siguiendo, no sé qué es, parece un animal, pero no tiene forma. La llamada se cortó de golpe. Mi compañero me miró los ojos abriéndolos como platos. ¿Un animal? Esto ya se salió de control. Apúrate antes que le pase algo malo, dijo a la vez que aceleré con todo lo que tenía para llegar a aquel sitio. La dirección nos llevó a una calle oscura apenas iluminada por la farola parpadeante, en una zona muy a las orillas de la colonia. Era de esas casas que estaban en los terrenos baldíos donde no había muchos vecinos a los alrededores y donde si algo predominaba eran los perros, pero esa noche creo que ni siquiera ellos estaban ahí. La casa era de esas antiguas, con rejas oxidadas y ventanas con cortinas gruesas que no dejaban ver nada. Además que parecía que nadie vivía ahí, aunque claro que una luz en su interior sí nos alertó que sí había alguien dentro. Prepárate, le dije a mi compañero Fidel mientras sacábamos las linternas y las armas. Entramos al patio y golpeamos la puerta, pero nadie respondió. Buenas noches, somos la policía. Llegamos para atender el reporte enviado. Era extraño, porque no se escuchaba nada. No había un solo ruido en toda la casa. Incluso tampoco veíamos movimiento en la parte de afuera. Les repito, era de esa casa que no tenía movimiento. Todo estaba en completa calma. Al no recibir respuesta de ello, no nos quedó de otra que empujar con fuerza y abrirla de golpe. Adentro todo estaba en silencio, únicamente iluminado por una luz que destellaba adentro, pero por lo visto no había nadie. Con mucha cautela mi compañero Fidel y yo revisamos la casa lentamente. Aunque esta era pequeña, no quería decir que fuera fácil de revisar, pues teníamos que estar alerta por si se presentaba una emboscada. Mientras revisábamos llegamos a un cuarto de esa casa y lo que vimos en la sala nos dejó paralizados. En el piso había sangre,
mucha sangre, en las paredes, en el techo, en el piso, pero lo más aterrador era ver que en el centro de la habitación estaba el cuerpo de un hombre, mismo que era el que había llamado, o al menos lo que quedaba de él. Su torso estaba desgarrado, como si algo hubiera arrancado pedazos de él con dientes enormes. «Madre de Dios», murmuró mi compañero, llevándose las manos a la boca. Escribir esa escena es muy complicada, pues era como si algo muy grande se lo hubiera comido y hubiera dejado muy pocos restos ahí. Se puede identificar que era un hombre porque parte de su cara aún estaba intacta, pero fuera de eso era irreconocible. Rápido dimos aviso a la central para que enviaran al equipo correspondiente para recoger lo que estaba aún por ahí. Prestamos más atención tratando de buscar detalles de la escena del crimen para ver qué se podía rescatar que nos dejara ver quién hizo tan horrible acto. Esto sin duda nos llevó a prestar atención y ver que en el suelo, alrededor del cuerpo, había huellas. Estas eran patas grandes, como las de un perro, pero deformes, que estaban manchadas de sangre y que dejaban un rastro que se dirigían a la salida de la casa por la parte de atrás de la misma. Decidimos seguirlas, porque no podíamos dejar que lo que sea que hubiera hecho eso anduviera suelto. Las huellas nos llevaron al pasillo. Ahí fue cuando empezó lo raro. Aquellas patas empezaron a transformarse poco a poco. Estas se fueron haciendo más pequeñas hasta convertirse en huellas humanas. Hacia el final del pasillo ya no era un animal. Ahora se trataban de huellas de pies descalzos, pero que seguían manchadas de sangre. «Esto no tiene sentido», le dije a mi compañero, quien tampoco podía creerlo. Justo cuando llegamos al final de las huellas, donde empezaba un terreno baldío, nos detuvimos, ya que no tuvimos el valor de seguir adelante. No sabíamos contra qué rayo nos enfrentábamos. Lo que sí hice fue prender la linterna y con ella ver el campo de aquellos terrenos baldíos, esperando hallar algo, pero no tuvimos suerte esa noche. Y debo ser sincero, pues en el fondo daba gracias que eso que le hizo ese hombre ya no estuviera ahí. Salimos de la casa sin decir palabra alguna. Cuando llegó el forense y los peritos, les mostramos las huellas, pero nadie pudo explicarlo. El caso quedó inconcluso. Ni animal, ni humano. Solo otra cosa atacó a aquel hombre. Muy buenas noches a toda la comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Damian y soy policía en los Estados Unidos. Yo soy una persona que en sus ratos libres gusta mucho escuchar historias de terror de todo tipo, sobre todo aquellas que son de otros países como México, de donde son originarios mis padres. La razón del por qué envío este correo es porque hace un tiempo escuché una historia sobre un ser que alguien vio en un condado de los Estados Unidos, que a la hora de oírlo se me asemejó mucho con lo que yo vi una vez. De hecho, la razón del por qué soy creyente de este tipo de cosas paranormales es porque hace tiempo vi eso, y se podría decir que me marcó para siempre. Para no alargar esta historia, voy a contar lo que alguna vez me sucedió, esperando ojalá puedan creerlo. En el año 2017 me encontraba haciendo un recorrido en el condado de Wampine, en el estado de Nevada. Era buena hora, cerca de las 5 de la tarde, cuando transitaba por una vía poco transitada, cuando al frente de ese lugar vi a una persona parada levantando la mano. Se trataba de un ciudadano que al parecer necesitaba ayuda, ya que se veía algo preocupado. Al pararme, aquella persona, quien se trataba de un hombre, me dijo que por favor hiciera el favor de visitar su casa, ya que al parecer se había metido un animal a su sótano y no podía sacarlo.
Le pregunté qué clase de animal era para saber si debía llamar a un cuerpo de protección animal. El hombre guardó silencio un rato y dijo que aquel invasor suyo solo lo podía describir como una criatura parecida a un murciélago, pero del tamaño de una persona. Pregunté si acaso era una broma, ya que lo que describía no tenía sentido. El señor dijo que eso alcanzó a ver. No sabe si era un loco disfrazado o por qué ese hombre tenía alas. Al ver que el hombre juraba y perjuraba que eso era verdad, que eso era lo que había visto, le dije que nos dirigiéramos a su casa y veríamos qué era lo que estaba ocurriendo. Mientras nos dirigíamos al domicilio pensé que tal vez ese hombre vio algún animal como un búho o algo así, algo que confundieron con una persona de rasgos animales. Pero no quise asumir nada, así que mejor nos apresuramos. Dimos con la casa, que estaba muy alejada de otras casas, siendo que ésta estuviera parcialmente a oscuras. Solo había un par de luces, una era de la casa y la otra de uno de los graneros. El señor me llevó hasta la parte del sótano de su domicilio, donde dijo que allá abajo era que estaba lo que había visto hace un momento. Con linterna en mano entré lentamente. Ese sótano estaba oscuro y polvoriento. No podía ver nada fuera de lo común. Herramientas, granos, máquinas de granja y cosas de ese tipo. Pero había algo que olía que no era normal. Eso era un aroma a hierro, a metal. Eso me dio a entender que algo había pasado en aquel sitio. De repente escuché un fuerte ruido que pareció un chillido seguido de un sonido de alas. Rápidamente giré a mi alrededor, pero no había nada. Dentro de ese lugar todo estaba oscuro, así que el señor con otra linterna bajó para apoyarme en aquella labor de búsqueda. Empecé a decir que quien fuera que estaba ahí que saliera. Estaba allanando un lugar privado y en caso de no hacerlo, podría usar fuerza letal contra aquel hostil. Justo en ese momento el señor y yo iluminamos nuestro alrededor y vimos a una criatura volando hacia la salida de aquel sótano. Esa maldita cosa era enorme, parecía una persona con algo horrible como alas de murciélago a sus espaldas, una cabeza grande y puntiaguda, además de garras en lugar de pies. Intentamos detenerla, pero era demasiado rápida. El señor quedó aterrado tanto que dejó caer su linterna en ese momento, misma que afortunadamente pude reaccionar, y saqué mi arma para con ella tratar de disparar esa cosa de ahí. Recuerdo perfectamente que yo salí del sótano y en plena oscuridad di varios tiros a ese animal, pero creo que ninguno de ellos le dio, pues esa condenada cosa solo salió volando hacia el cielo hasta perderse en la noche. Solo vimos cómo ese animal terminó alejándose y perdiéndose en la oscuridad de la noche. El señor y yo nos quedamos pensando y viendo qué rayos fue lo que vimos, pero no había respuesta alguna. Quisimos pensar que eso que vimos fue algo raro, una clase de anécdota que contar y nada más, pues no había otra clase de explicación. Aquel hombre, algo intrigado, dijo que tuvimos mala suerte a no haber podido darle a esa cosa, y no haber podido dañarlo al menos para que no regresara a su casa. Asimismo, ese hombre dijo algo que no había dicho antes, pues mencionó que por favor lo siguiera a su pequeña granja donde quería enseñarme algo. En la parte trasera de ese lugar, dijo que por favor viera qué había ahí. Después dijo que me asomara detrás de unos bultos de grano que tenía y que prestara mucha atención a lo que ahí estaba. Al echar un vistazo en ese lugar, justo detrás de un montículo estaban los restos de un par de cabras. Estas estaban completamente abiertas por dentro. Algo se las había comido de una manera horrible. Por lo que dijo el señor, él cree que lo que le hizo eso a sus animales no era otro que ese ser que había salido volando. No puede asegurar eso, pero cree que ese ser con alas era una clase de monstruo que se comía a sus animales. Le dije por qué no me dijo eso antes,
a lo que el hombre dijo que quizás no le iba a creer, y quizás tenía razón, pues eso suena muy extraño. Después de aquel acontecimiento, durante un tiempo estuve visitando la casa de ese hombre, pero no vi nada más, o al menos no que él lo reportara. Por si la duda le dije que estuviera muy alerta, ya que no sabíamos si esa cosa atacaba también a humanos. Algo que sí pasó y que me enteré mucho tiempo después es que lejos de ese condado, justamente en otro, un hombre reportó que algo había estado rondando hace días en su granja, así como en granjas vecinas. También dijo que esa cosa que rondaba se había comido a varios animales, pero no logró dar con quién o qué era eso que se estaba comiendo a las bestias. Uno de aquellos hombres creo que lo enfrentó con algunos tiros, pues este mencionó que dijo: espero haberle podido dar esa cosa, y ojalá la haya matado o por lo menos herido para que no regrese a estos lugares. Curiosamente, después de eso, ya nunca más supimos más de ese caso, de ese hombre murciélago que aparecía en aquellos condados. La patrulla avanzaba lentamente por el camino de terracería. Gonzalo y Medina, dos agentes de la policía estatal, habían recibido la orden de inspeccionar un pueblo olvidado, uno de esos lugares que ni en los mapas modernos aparecen. Según el reporte, decía que no había actividad alguna desde hace semanas, ningún vehículo entrando o saliendo, ni llamadas, ni señales de teléfono. Todo era completo silencio. ¿Lo habéis escuchado de este pueblo?, preguntó Medina, mirando por las ventanas de los cerros desolados. Ni idea, pero el letrero de atrás dijo que se llamaba San Gregorio, aunque por cómo lo describen parece que ni Dios se acuerda de él, respondió González con un intento de humor que no aterrizó bien. La entrada del pueblo era una calle angosta con casas de adobe media derruidas. Las ventanas estaban cerradas con tablas y los postes de luz, aunque presentes, no parecían haber funcionado en décadas. El motor de la patrulla era el único ruido que se oía en varios metros. Medina bajó la ventanilla. Ni un perro, ni un pájaro. Esto está raro. Ni siquiera hay señal de radio, dijo. Tal vez hay interferencia por las montañas, se dijo el otro. Medina intentó ajustar la frecuencia, pero solo se escuchaba estática. González frenó frente a lo que parecía ser la plaza principal. Ahí había un kiosco descuidado y al fondo una iglesia. Lo único que llamaba la atención era que las puertas de la misma estaban abiertas de par a par. Vamos a revisar, dijo González, agarrando su linterna y asegurándose que su pistola estuviera lista, por si acaso. Medina sintió, aunque no parecía bastante convencido. Al entrar a la iglesia, ambos se detuvieron en seco. En las bancas había gente sentada, quieta, como estatuas. No se escuchaba ni una respiración. Todos tenían las manos juntas como rezando y miraban a lo alto, donde había una vela encendida. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí?, dijo González con voz firme, pero nadie respondió. Medina se acercó a uno de ellos. Era una mujer mayor, con un vestido raído, quien al iluminarle la cara con la linterna, notaron algo que los hizo retroceder. Sus ojos, González, no tiene pupilas, están negros. González también lo vio y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La mujer, sin mover la cabeza, giró los ojos hacia ellos lentamente, como si quisiera asegurarse de que habían notado su presencia. De repente el sonido de las campanas resonó, haciendo eco en todo el pueblo. Medina se llevó las manos a los oídos. «Vámonos de aquí, esto no está bien», gritó. González asentó y ambos retrocedieron hacia la salida,
pero cuando cruzaron la puerta de la iglesia, el paisaje había cambiado. Ya no estaban en la plaza principal, las casas ahora estaban en ruinas completamente y una niebla densa había cubierto todo el pueblo. Esto no puede estar pasando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la patrulla?, preguntó Medina girando en todas direcciones. De la niebla empezaron a salir figuras. No corrían, no caminaban rápido, solo avanzaban con calma, como si supieran que no había escapatoria para ellos, para los policías. Eran los mismos que habían visto en la iglesia. Sus ojos negros brillaban en la penumbra. González jaló a Medina. «Por aquí rápido», le dijo. Corrieron a hacer lo más que pudieron en un callejón, pero la niebla se acercaba a su alrededor. Podían escuchar susurros y un canto en latín que no lograban entender. Las sombras los seguían y cada vez más cerca. Cuando finalmente encontraron un claro, estaban nuevamente enfrente a la iglesia, pero esta vez las campanas sonaban solas y la puerta de la misma se cerró detrás de ellos de golpe. Las figuras desaparecieron dejando solo el eco de susurros en el aire. Esa fue la última vez que alguien vio a González y a Medina. Semanas después, otra patrulla llegó al pueblo. Encontraron la patrulla estatal vacía, pero en el altar de la iglesia había 2 veladoras encendidas. Ambas estaban en las bancas, con 2 nuevas figuras con ojos completamente negros. Como oficial de policía puedo decir que he visto tantas cosas que sería difícil hacer que me creyeran a leguas, pero una de las más impactantes ocurrió en el año 2014 en Cancún. Buenas noches, soy José Fonseca y esta es mi historia. Me había librado del turno de patrullar esa noche, entonces me quedé con mi compañero Andrés. Nos la pasábamos hablando sobre fútbol. Se estaba jugando la Copa del Mundo y por trabajo nos tocaba ver los partidos después de que finalizaran, o en alguna oportunidad que se presentase. Nos encantaba ver a la selección de Brasil, aunque no estaba en su mejor momento. Como sea, esa noche recibimos una llamada de auxilio. Se trataba de un hombre. Lo curioso fue que llamó el teléfono personal de Andrés. Se supone que este tipo de llamada la contesta la operadora y después nos informa a nosotros de ser necesario. El hombre le dio la dirección a Andrés, pero decía algo bastante peculiar. Había puesto el altavoz y logré escuchar cuando ese hombre dijo que le habían quitado la vida y llamaba solo para que encontrasen su cuerpo. Lo primero que pensamos mi compañero y yo es que se trataba de una llamada de broma, pero de todos modos pasamos al reporte del número. Andrés se encargó de conseguir la información detallada y no tuvo problemas. Nombre, dirección, trabajo, todo. Había llamado a una amiga de las instalaciones centrales y ella le proporcionó toda aquella información. Decidimos que de recibir una segunda llamada le haríamos una visita en su casa por vacilar, ya que está prohibido hacer este tipo de bromas. No podíamos permitir una falta de respeto como esa. Pasaron más o menos 20 minutos y de nuevo llamaron, pero esta vez fue a mi teléfono personal. Era el mismo hombre. Le pregunté su nombre y lo que dijo coincidía con la información que le habían suministrado a Andrés, aunque su tono de voz era diferente. Se escuchaba angustiado, desesperado. Nos dio la impresión de que no estaba mintiendo. Nos rogó que fuéramos a ese lugar donde estaba su cadáver, o si no, nadie lo encontraría nunca. Nos convenció, pero en vista de que su casa estaba cerca de la estación, decidimos hacer una visita a su familia. Nos ponía tenso esa petición de que quería que la policía encontrara su cuerpo sin vida. Digo, no tenía sentido. Llegamos a su domicilio en una patrulla. Salió una mujer con bata y el cabello poco arreglado.
Eran poco más de las 11 de la noche. Le preguntamos si conocía al hombre en cuestión y dijo que sí, era su esposo. Aseguró que estaba fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo, pero ya se encontraba de regreso y que debería llegar en cualquier momento. De hecho, dijo que era raro que no hubiese llegado para ese entonces. Le pedimos que lo llamara y ella lo hizo. El teléfono vibraba, pero nadie contestaba. Confirmamos el número que ella tenía con el que nos había llamado a nosotros. Ambos coincidían. No había falla. No era un error. Era el mismo número telefónico. Le dijimos a la señora sobre las 2 llamadas que su esposo nos había hecho. Le contamos de hecho todo. Se sorprendió. Se llevó una mano a la boca y luego dijo que no tenía intención de seguir hablando con nosotros. Insistimos, pero ella ya no quiso tocar el tema. Fue así que mejor decidimos irnos de aquel lugar. Sin embargo, en el camino nos volvieron a llamar. Esta vez desesperado y con la respiración agitada. Aquel hombre nos decía que por favor nos diéramos prisa, que no quedaba mucho tiempo y si llegábamos tarde, no íbamos a encontrar nada. No comprendíamos, pero sí nos apresuramos. El lugar era a las afueras de la ciudad, al lado de una finca. De hecho, nos dio todos los detalles para poder encontrar su supuesto cadáver. Debíamos seguir un sendero y caminar por otro lado que daba a la derecha donde los árboles finalizaban. Ahí se hallaba, según él, una pequeña colina. Sentíamos que eso era una mala idea, así que le avisamos a la central. Explicamos la situación y pedimos que prepararan 3 patrullas en caso de que fuera necesario pedir ayuda. Pasamos el sendero, llegamos al final de los árboles y desde ahí agarramos el otro a pie. La patrulla no pasaba claramente por ahí. Alumbrábamos con nuestras linternas y con el arma en mano estábamos listos por si cualquier cosa. Fue así que avistamos la colina. El ambiente estaba rocoso, pero por fortuna no era resbaladizo. Subimos y en el piso encontramos un teléfono. Este no tenía ningún tipo de seguridad. Nos dimos cuenta que era de aquel señor que nos había llamado por el historial de llamadas que tenía. Comparamos los números y aparecía el de Andrés y el mío también, ambos sin agregar. Gritamos el nombre del hombre varias veces, pero no hubo respuesta. Conservamos el celular y decidimos seguir buscando a aquel hombre. Varios minutos después dimos con su cuerpo. Este estaba tirado sobre una inmensa roca boca abajo. Lo acostamos en el piso y lo confirmamos. No tenía signos vitales, pero tampoco rastros de una herida. En ese momento escuchamos el ruido de algo arrastrándose hacia nosotros, como si trajera un saco o algo parecido. Empuñamos nuestras armas y apuntamos al origen del ruido. Cuando se detuvo, nos acercamos lentamente. Preguntamos si había alguien ahí y si era así que se mostrara. Después advertimos que éramos policías. No tuvimos alguna respuesta. Todo estaba oscuro, ni siquiera había luna. Caminando de frente hacia lo que había provocado el ruido, nos encontramos con un segundo cadáver, pero el rastro que este tenía era signo de que había sido arrastrado notablemente, aunque no había pasos ni señales de la otra persona que pudo haberlo hecho. La zona era amplia. Debió al menos verse quién puso el cuerpo ahí, pero ni siquiera había señales. Me agaché por inspeccionar el cuerpo. Tampoco tenía signos vitales ni heridas, marcas, nada. En ese momento mi celular comenzó a sonar. Era una llamada entrante desde el teléfono del hombre que habíamos encontrado muerto, pero era imposible. Ese teléfono lo tenía yo en mi bolsillo. Incluso lo saqué y lo confirmé. Le dije a Andrés que pidiera refuerzos y que avisara sobre los 2 cadáveres encontrados, para luego proceder a contestar la llamada. Era aquel hombre, no había duda sobre eso. Gritaba, enfurecido nos gritó que dejáramos ese cuerpo ahí, que lo olvidáramos y que volviéramos al suyo, o si no desaparecería. Era algo sumamente increíble e impresionante.
Andrés escuchó lo que dijo y después de la llamada simplemente colgó. Lo pensamos por un momento. La situación era más complicada de lo que esperábamos, pero al final lo decidimos. Dejamos ese cuerpo ahí y regresamos con el cuerpo del primer hombre. Nuestra sorpresa fue inmensa. Estaba en un lugar diferente y en la tierra se veía claramente que alguien intentó llevárselo, arrastrándolo. Pero no había huellas ni nada. Eso era demasiado raro. No sabíamos entonces qué hacer. A lo lejos pudimos ver las patrullas que llegaban y cuando subieron la colina se hizo el proceso para levantar el cadáver. La cosa es que el otro simplemente desapareció. Regresamos a ese lugar con unos oficiales y había un rastro en la tierra. Lo seguimos pero al final no encontramos nada. Andrés y yo decidimos dejar en las manos de los encargados aquel tema para simplemente pasar nuestra declaración y olvidar aquella noche. Eso sin mencionar claro que quisimos entregar el teléfono del hombre como evidencia. Sin embargo, cuando lo busqué, este ya no estaba en mi bolsillo. Después de varios días, nos enteramos de que ese hombre había sido parte de una secta satánica y que rumores apuntaban a que había vendido su alma, pero al final se arrepintió, junto con uno de sus amigos. Y sí, el mismo que nosotros habíamos encontrado y que desapareció. Los detectives hacían su trabajo, pero el cuerpo jamás fue encontrado. Mi compañero y yo tratamos de ayudar diciendo lo que habíamos visto en aquella colina, pero nuestro superior nos ordenó olvidarlo, pues al final terminaríamos siendo sospechosos. Hay momentos en los que pienso que algún aspecto del infierno trató de llevarse ambos cuerpos, pero en vista de que encontramos uno, solo pudo llevarse el otro, el del amigo del hombre que nos estuvo marcando. Aunque la gran incógnita sigue siendo, ¿cómo es que ese hombre pudo llamarnos después de haber fallecido? No tiene sentido, pero tratar de encontrar la respuesta es totalmente en vano. Esta experiencia me pasó hace solo 2 meses en la Ciudad de México, en una noche que pensaba sería tranquila y sin ninguna novedad. Sin embargo, mis compañeros y yo recibimos una visita en las puertas de la estación de policía, una que jamás olvidaremos. Ese día no había sido tan tranquilo como nos hubiera gustado. Hicimos al menos 3 arrestos y en uno de ellos estuvimos a punto de recurrir a usar nuestras armas, pero por fortuna no llegamos a ese extremo. Mis compañeros y yo hablábamos sobre una nueva serie en Netflix. A mi esposa le encantaba, pero por lo cansado que llegaba a casa no había tiempo para poder verla con ella, ni siquiera un solo capítulo. Parecía que no iba a ser necesario verla. Ellos me la estaban contando toda, pero de todos modos me intrigaba y me generaba bastante curiosidad. Después conversamos sobre los arrestos que llevamos a cabo al mediodía y por la tarde. 3 ya era mucho para un solo día, y nos dimos palabras de aliento porque casi nos obligan a llegar al extremo. Ya saben, usar nuestras armas. Eran situaciones que se presentaban de todos modos y teníamos que estar preparados para todo. En ese momento una compañera llegó a nosotros para decirnos que tenía una situación en la entrada de la estación. Dijo que era una señora, pero su aspecto era de temer y decía que en las celdas había algo que le pertenecía. Mis compañeros y yo nos miramos a la cara unos a los otros confundidos. Luego decidí ir a la entrada para ver qué estaba pasando. 2 de ellos me siguieron. El resto se quedó en la sala de la estación simplemente platicando. Al llegar noté que no le habían permitido el paso a aquella señora, y al verla me di cuenta de que hicieron bien. Estaba del otro lado del vidrio de la entrada, con una sonrisa exagerada, una que incluso parecía fingida. Parecía joven, pero su piel se le arrugaba al mantener los labios y mejillas de ese modo, enseñando los dientes. Los ojos abiertos como si de 2 campanas se tratasen, y el olor que desprendía era insoportable. Me acerqué a ella y le pregunté qué quería, y dijo que en las celdas había alguien que le pertenecía y que estaba ahí para llevárselo. Le pregunté quién era y dijo su nombre.
No lo iba a olvidar. Reconocí de inmediato a quién se refería. Ella hablaba del chico del último arresto que hicimos ese día, aquel que se negó y que estuvo a punto de sacar un arma contra nosotros, lo que casi nos obliga a dispararle. Le pregunté parentescos y demás, pero ella insistía que ese chico le pertenecía. Simplemente decía eso. Le expliqué que él había cometido un crimen y sería procesado por ello. Una juez dictaría su sentencia y al día siguiente sería trasladado a una cárcel donde se quedaría hasta que su proceso terminara. Mis palabras parecían rebotar en el cristal sin que ella las escuchase. Insistía de un modo tan estresante y desesperado que pensé que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Le comencé a pedir que se retirara o tendría que pedirle a algún oficial que la apartara de aquel lugar. En ese momento su sonrisa se apagó. Dijo que de ahí no se iba a mover. La nueva expresión de su rostro era escalofriante. En serio me sentí amenazado por aquella señora. Se quedó unos segundos con la frente pegada al cristal y luego se retiró. Vi su silueta perderse en la oscura noche y en verdad esperaba no tener que volver a verla nunca. Los compañeros que me habían visto comenzaron a burlarse, diciendo que esa señora me había asustado y demás cosas, pero no se equivocaron. En verdad tuve bastante miedo. En ese momento escuchamos 2 disparos provenientes del área de las celdas. Todos los que estábamos ahí corrimos y desenfundamos nuestras armas. En un grupo de más de 12 policías, bajamos la escalera por el pasillo hasta las celdas. Las luces estaban encendidas y así pudimos ver las terribles miradas de los reclutas. Estaban recostados de espaldas en la pared, con el cuerpo tembloroso, algunos incluso en posición fetal. Les preguntamos qué había pasado y solo se limitaban a hacer señales hacia el fondo. Lentamente nos fuimos acercando y entonces vimos a un oficial tirado en el piso, arrastrándose hacia nosotros. Lo auxiliamos inmediatamente, sin embargo notamos que no tenía heridas en todo su cuerpo. Le preguntamos qué había pasado y tardó unos segundos en recuperar aquel aliento. Cuando lo hizo, dijo que en la celda había alguien con el nuevo recluso, aquel que habíamos arrestado por la tarde, el que intentó agredirnos. 3 de mis compañeros se llevaron al oficial herido de ahí. El resto nos acercamos lentamente hacia la última celda. Se escuchaban susurros poco entendibles. Alguien estaba hablando. Parecía una voz femenina. Gritamos varias veces preguntando si había alguien afuera de sus celdas, pero nadie contestaba. Los reclusos que veíamos estaban peor a medida que avanzábamos. La angustia crecía a medida que veíamos sus rostros y sus cuerpos sudorosos. En verdad estaban aterrados, casi traumados. Mis compañeros y yo miramos las caras y al final apuramos el paso para llegar a la última celda. En ese momento todos detrás de mí cayeron al piso, llevándose las manos al corazón. Agonizaban, pero no sabía por qué. Nadie se nos había acercado. Nadie estaba cerca. Apunté mi arma hacia los reclusos y ellos rogaban con las manos arriba que no habían hecho nada y que la responsable era ella, señalando al fondo con sus dedos. Segundos después mis compañeros dejaron de moverse, pero no estaban muertos. Seguían respirando, solo se desmayaron. Pedí refuerzos inmediatamente y entonces corrí hacia la última celda. Tenía que verlo. La imagen fue algo impactante. Mis ojos no me engañaban. Delante de mí estaba aquel chico que habíamos arrestado, pero a su lado yacía la señora que estaba molestando en la entrada, aquella que decía que él le pertenecía. Lo tenía sujeto del cuello de la camisa y él estaba con la mirada perdida, mirando al piso. Ella lo tenía colgando. Eso era algo increíble de ver. A simple vista parecía que estuviera muerto y que ella tuviese una fuerza sobrenatural. Aquella mujer me miró y echó a reír. La carcajada se escuchó por todo lugar
y me recordó con su voz que ese joven le pertenecía. Su mirada era cosa de temer. En vez de dientes, les puedo jurar que parecía tener colmillos. Había rastros de líquido rojo alrededor de ellos, proveniente tal vez del cuerpo del muchacho. Apunté mi arma hacia ella y le dije que lo bajara, que lo dejara en el piso. De lo contrario le dispararía sin vacilar. Ella me retó a que lo hiciera. Apretó el cuello del muchacho tentándome para disparar. No vacilé. Le disparé 2 veces en el pecho, pero justo en ese momento sentí un fuerte dolor en el mío, directamente en el corazón. Era como si las balas las sintiera yo y no ella. Caí al piso y mirándola con ojos entrecerrados, avisté que no estaba herida. Deduje que eso mismo era lo que le había pasado a los compañeros que encontramos, pero seguía siendo un misterio el desmayo de los demás. Mis ojos se estaban cerrando y lo último que pude ver es como ella salía de la celda con aquel chico, arrastrándolo por el brazo. No había manera en que yo pudiera salir de la estación, pero ni siquiera la vimos entrar. Al final perdí el conocimiento y no pude ver más. Al despertar estaba en una camilla junto a varios de mis compañeros. Nos tomaron declaración y todo, pero era difícil de explicar lo que habíamos visto. Era sumamente complicado. Al final el chico desapareció y nunca supimos más de él. Ninguna investigación dio frutos y en parte me siento culpable hasta el día de hoy. Siento que pude haber manejado mejor aquella situación, aunque lo sucedido estaba muy lejos de parecer algo real. De todos modos, así pasó esa noche. Hola Memo, espero te encuentres bien. Mi nombre es Adam y quiero compartir un extraño suceso que me tocó vivir cuando fui policía municipal allá en mi pequeño pueblo de origen. Primero que nada debo mencionar que yo nací y crecí en gran parte de mi juventud en una comunidad llamada San Antonio Abad, misma que está en el estado de Chiapas en México. La historia que les envío data del año 2006, cuando yo tenía cerca de 24 años de edad y recientemente me habían nombrado como policía en mi pequeño pueblo. En esta comunidad muchos, por no decir la gran mayoría de los cargos se dan por nombramiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mi pueblo, que no es muy grande, de quizás 300 habitantes como máximo, cada cierto periodo de tiempo hacen una junta y a partir de ella se nombran los cargos y quienes quedarán a cargo de ellos. Por regla en el pueblo, cada persona por lo menos una vez en su vida tuvo que haber tomado algún cargo, el que sea y por el tiempo que fuera, pero tiene que hacerlo por al menos una vez. Como se han de imaginar, los nombramientos se hacen diestra y siniestra, sin saber si alguien es apto para tomar dicho cargo. Es por ello que yo con 24 años y sin experiencia fui nombrado como policía del pueblo. Aunque bueno, al ser un pueblo bastante pequeño, no hay mucho de lo cual preocuparse, o al menos eso pensaba. Con la poca experiencia que tenía tomé mi cargo y empecé a hacer mis actividades de la forma más normal que podía en relación a cómo se me describía tenía que actuar en el pueblo. Habían pasado unos meses desde que tomé el cargo y por suerte nunca tuve algún problema mayor en el pueblo. De vez en cuando había un reporte de alguien que había extraviado algún animal en el campo, el posible robo de huertos, o bien en la defunción de alguien, donde casi siempre era por edad avanzada o por cuestión de salud, ya que eran personas muy grandes. Una noche, y esto lo recuerdo muy bien, me tocó hacer el recorrido nocturno. Este era un recorrido que se hace todas las noches después de las 11 p.m. para corroborar que no haya nada malo en las calles. Aquel recorrido lo había hecho decenas de veces, aunque debo decir que me daba miedo ir solo por las calles poco iluminadas por la escasa luz pública que había, siendo que lo que más me encontrara de vez en cuando era algunos perros que me ladraban al paso y querían morderme. Sin embargo, aquella noche se dio algo que no parecía tener mucha lógica. Mientras hacía mi recorrido, y si no mal recuerdo,
Eran cerca de las 11:30 de la noche, cuando a lo lejos y sobre la carretera principal vi algo que parecía bastante raro. Aquello tan extraño que vi era una mujer de edad avanzada sujetando una pala y escarbando en la carretera de tierra. Quizás para ustedes pareciera que no hay nada de extraño en eso, pero para mí sí lo había. En el pueblo la gente suele irse a dormir muy temprano ya que se levantan muy de mañana. Así que ver a una persona despierta casi la medianoche parecía no tener mucho sentido. Y a todo esto, ¿qué era lo que hacía con una pala escarbando sacando tierra? Intrigado me acerqué a ella para preguntarle quién era y qué hacía a esas horas. No sé si era la noche, pero cuando me acerqué a esa mujer sentí un extraño frío que me recorrió toda la espalda. Y tampoco sé si fue por eso mismo que no me contestó la pregunta y sentí aún más miedo. Subí la voz nuevamente a la hora de hacer mi pregunta, pero esa mujer no se detuvo siquiera para responderme o dejar de hacer lo que estaba haciendo. Vete y sigue tu camino. Aquí nada te incumbe, dijo al poco rato esa señora que nunca dejó de cavar con la pala en la tierra. Le dije que yo no podía hacer eso porque era el policía y tenía que saber qué era lo que hacía en ese lugar. La mujer, posiblemente enojada, tiró la pala y alzó la mirada. Cuando la vi noté que ella no parecía ser del pueblo. Nuestro pueblo era muy chico y aunque no conocía a todas las personas, al menos sus caras en algún momento las había visto, pero la cara de esta mujer jamás la había visto. Era como si viniera de otro pueblo o de otro lado. En cuanto a su aspecto, era alguien de unos 60 o 70 años. Vestía completamente de negro con un vestido largo típico de la zona y un chal que le envolvía toda la cabeza dejando ver únicamente su rostro. Un rostro lleno de arrugas propios de la edad de alguien así. Creo que sí fue la noche lo que me hace sentir más miedo de lo que debería, porque el ver a esa mujer en el día no me debería representar algún tipo de temor, pero verla de noche era prácticamente imposible. Esa mujer dijo que me fuera, que nada tenía que hacer ahí. Muchachito, si no te vas te va a pasar algo malo, así que mejor toma camino para adelante y no des vuelta porque si lo haces, también te va a tocar a ti. Con un miedo que no podía expresar quise salir de ahí, pero tenía al menos que saber qué era lo que hacía esa mujer. Como policía ese era mi deber. Justo estaba por preguntar una vez más por aquello tan raro que estaba pasando, cuando vi como aquel agujero que la señora había escarbado en el suelo empezó a iluminarse. No sé qué había en el fondo, pero de él salió un destello de color rojo que brillaba como si hubiera fuego. No sé si han visto algún horno de piedra, esos que se escarban en la tierra y donde el fondo se calienta con madera y piedras para hornear barbacoa o algo parecido. Bueno, este hoyo que había escarbado la señora parecía uno así, y dentro parecía que tenía fuego ardiendo, pero no era posible. Eso de ahí no era fuego, era algo más. ¿Cómo lo sé? Porque de ese agujero en llamas de pronto salió un par de manos completamente negras, de las cuales destacaban unas uñas blancas. Así como lo oyen, eran manos largas, muy largas, que salían de ese hoyo que ella estaba escarbando en el suelo, y las cuales se movían tocando el piso como si estuvieran buscando algo, como si trataran de agarrar algo. La señora enseguida sacó de no sé dónde, porque nunca vi que tuviera una bolsa o un costal, mucho menos una mochila, nada. A un par de gallinas y las tiró para que esas manos que salían de la tierra las sujetaran y se las llevaran al agujero. Cuando vi eso no pude más, ya no aguanté más y mejor salí corriendo por la carretera sin ver atrás. Por miedo esa noche no dije nada. No quise comentar nada de lo ocurrido a mis compañeros policías.
pero al día siguiente sí tuve que hacerlo. Por el miedo y el temor de lo que vi esa noche, regresé al mismo lugar donde vi a esa extraña señora escarbando, donde estaba ese raro agujero, pero cuando llegué al lugar exacto, no había nada. No había una sola marca o señal que alguien hubiera escarbado algo ahí. Eso era imposible, pues por más detallista que alguien sea a la hora de escarbar o tapar un hoyo, no podía hacerlo tan perfectamente. Sé que muchos de ustedes ya saben lo que vi esa noche cuando hacía mi ronda de patrullaje. Una bruja. Una bruja haciendo un trabajo, o al menos eso me dijeron. Y tuve mucha suerte de no haber sido afectado por lo que vi, ya que esas manos que salieron del interior de ese hoyo eran las manos de él, las manos de quien no se tiene que decir su nombre de noche. Mi papá casi no cuenta mucho esta historia. No es que él tenga miedo de hacerlo, ni mucho menos, sino que es algo que no le gusta recordar, ya que él piensa que se pudo haber hecho algo más, un poco más esa noche. Hola a todos, mi nombre es Elena Rodríguez. La historia que les voy a contar no es mía, sino es parte de mi papá, quien es policía municipal aquí en nuestro pequeño pueblo llamado Laguna Verde, que está en el estado de Tabasco, en México. Mi padre por un largo tiempo se ha dedicado a cuidar el pueblo sirviendo como policía, un trabajo que sin duda lo ha orillado a ver muchas cosas y a tratar casos que casi nadie podría hacer, algunos por la naturaleza de lo grotesco y otros porque simplemente no se pueden explicar. Esto que les cuento le sucedió hace más de 6 años atrás, un poco antes de pandemia si no estoy mal. En esa ocasión mi padre cuenta que eran cerca de las 9 de la noche, cuando se encontraba en la estación de policía que estaba justo al lado de la presidencia del mismo pueblo. Mi padre sale de sus labores a eso de las 10 de la noche, así que faltando casi una hora para que él saliera de sus actividades para volver a casa, hasta la estación llegó un niño de unos 12 años para pedir ayuda. El niño se veía muy cansado, como si hubiera estado corriendo desde hace un buen rato. Además que, y esto era lo más perturbador, tenía una playera llena de sangre. Sangre que no era suya, pues él no tenía ningún tipo de herida ni mucho menos. Por lo que dijo el niño, mencionó que por favor fueran rápido a su casa, que estaba cerca de la escuela primaria al final del pueblo, porque su mamá y su papá estaban en peligro. Una persona se había metido a su casa a robar y ellos aparentemente habían sido heridos por este invasor. Mi padre y el resto de policías rápido socorrieron al niño, aunque bueno, más bien lo intentaron, pues cuando quisieron detenerlo para auxiliarlo, salió corriendo de regreso a su casa. Los policías rápido subieron a la patrulla y emprendieron dirección a la casa del niño. Por su parte, el niño echó a correr y por algunos momentos los policías en la patrulla lograban verlo, pero se perdía entre algunos callejones y atajos que le hacían llegar más rápido a su domicilio. Para cuando mi padre y el resto de policías llegaron a la casa, se extrañaron que esta era la última casa que estaba en la calle, que estaba justamente al lado de la escuela. Ellos, cuando hacían sus recorridos habituales por todo el pueblo, habían pasado cerca de ahí, pero creo que nunca se habían detenido tan profundo hasta esa noche. Aunque no era tan tarde, a todos se les extrañó que en las calles no hubiera un solo movimiento. Si bien no había muchas casas, quizás unas 3 o 4, la cosa es que esperaban ver luces o perros afuera de ellas, pero ni eso. Era como si toda la calle hubiera quedado vacía de la nada, con casas que parecían más bien abandonadas. Quizás todos hubieran pensado que esa última casa también estaba abandonada, pero al ver al niño que los había llamado a meterse allá adentro, esto les indicó que era la dirección indicada. Aprisa y tras ver al niño en ese estado, mi padre y los 2 policías restantes bajaron de la patrulla para entrar corriendo a prisas a casa, que era una casa bastante pequeña,
de esas que estaban en obra negra como muchas de esos lados. Los policías irrumpieron con fuerza a esa casa, misma que de solo entrar notaron que en el piso estaba el cuerpo de una persona. Aquel cuerpo era el de un hombre de unos 45 años de edad más o menos, que estaba ahí tirado ya sin pulso y en un charco de sangre. Rápido los policías buscaron en toda la casa a ver si había alguien. Incluso gritaron por el niño que los había traído, pero dentro de esa casa todo estaba completamente en silencio. Y sí, todo era raro, porque todos vieron entrar al niño, pero este no estaba por ningún lado. Repito, esa casa era muy chica y no tenía prácticamente ningún lugar donde poder esconderse. Es por eso que bueno, tratar de hallar al niño que claramente todos vieron entrar no debería ser tan complicado, o al menos eso creyeron. Después de buscar y buscar por todos lados, y de no hallar a una persona, se reportó por radio lo sucedido para que enviaran a la camioneta a recoger el cuerpo y dar entrada a las investigaciones. Recién se había colgado aquel radio con el reporte, cuando extrañamente algo se oyó en el techo de la casa. Era algo así como pasos pesados de algo o de alguien que estaba corriendo de un lado a otro. Enseguida los policías salieron para ver de qué se trataba. Mi padre dice que en plena noche, él encendió su linterna para ver qué rayos estaba arriba del techo de la casa, pero lo que vio fue algo horrible. Aquello se trataba de un hombre, o más bien de algo parecido a un hombre, aunque bueno, no sabe si en verdad era eso. Aquel ser tenía el cuerpo de una persona, de un hombre adulto, pero con un par de horribles alas delgadas y esqueléticas, que estaba caminando sobre el techo como si tomara impulso para salir volando. Aunque eso no era todo, pues en su mano, en la mano de esta cosa, estaba el niño, aquel mismo niño que había ido a pedir ayuda hace un momento. Este estaba posiblemente inconsciente, pues no hacía nada, solo estaba ahí inerte sin poder moverse. Aquella escena fue algo que mi padre a día de hoy aún le cuesta contar, porque ni él, que ha visto tantas cosas, era capaz de creer que algo así pudiera existir. Ante la duda de no saber si era un animal o un ser extraño, todos los policías sacaron sus armas y amenazaron a esa cosa. Aunque no lo pareciera, esa criatura tenía algo de conciencia, pues parecía que entendía perfectamente cuando le decían que bajara al niño y que no hiciera nada o iban a disparar. Aunque claro, aunque entendiera los significados de las palabras, esto no quería decir que fuera a hacer caso, ya que en un instante aquella cosa con alas echó a correr arriba del techo y salió volando por los cielos, sujetando a ese pequeño niño. Ante la mirada perdida de todos y al ver que esa cosa se iba, no les quedó de otra que disparar a ver si lograban derribar a ese hombre con alas. A pesar de todos los tiros que se dieron, creo que ninguno fue certero porque ese animal simplemente no cayó. Aquel ser nada más no se detuvo, no bajó, siguió volando hasta perderse en la noche llevándose al pequeño. Mi padre dice que si hubieran actuado mejor, esa horrible cosa que no sabe si era un nahual o un monstruo, no se hubiera llevado al niño. Y en cuanto al difunto de la casa, era el padre del pequeño. Ese caso, menciona mi padre, jamás pudo cerrarse, porque nunca se supo qué pasó, ni mucho menos cómo pasó. ¿Quiénes eran los involucrados y qué era esa cosa que se llevó al niño? Es algo que nunca sabremos. Muy buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Francisco y desde hace ya un buen tiempo soy seguidor del canal. Debo decir que soy un ávido espectador de todas las historias que se cuentan aquí, aunque sin dudas, aquellas que más me llaman la atención son las de los policías.
Mi hermano es policía y cada que puede me cuenta relatos de cosas que veo que le tocan vivir estando en las calles. Es por eso que hoy quiero contar una que él me compartió y que es bastante extraña. Mi hermano, dentro de sus actividades, tiene como trabajo hacer recorridos o rondines a diferentes horas del día, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Esto varía según el turno y, claro, la disposición del resto de los policías que también están. Por un tiempo él estuvo haciendo rondines en la noche, después de las 11 p.m. por la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México. Sin embargo, una semana, aquella ronda que solía hacer en pareja, la tuvo que hacer solo porque su compañero de ruta había caído enfermo y no se presentaría hasta el nuevo aviso. En todo caso, a él no le pudieron asignar compañero porque no había personal disponible. Durante los primeros días mi hermano hizo todo aquel recorrido sin mayor problema, pero llegando un miércoles, estando por salir de la central, dice que tomó las llaves y salió al estacionamiento. Sin embargo, junto a la patrulla, vio que había un tipo alto, delgado, con cara de pocos amigos y con un uniforme impecable. Este se acercó a mi hermano y le dio las buenas noches. Mi hermano por su lado le estrechó la mano para luego darse enterado que ese hombre de ahí, quien se presentó como Mateo, sería su compañero de patrulla los días restantes en lo que regresaba a su otro colega. Al escuchar esto mi hermano le pareció bien y ambos subieron al coche. El turno transcurrió sin sobresaltos. Mi hermano y Mateo no hablaban mucho. Eso sí, esa noche estuvo llena de varias problemáticas ciudadanas que fueron rápidamente atendidas por los dos. Un pleito conyugal, un borracho peleando contra un poste, una alarma falsa de una tienda de abarrotes, cosas normales, todo normal. Pero mi hermano, al ser alguien de mucha plática, intentó hablar con este nuevo colega pues nunca lo había visto antes. ¿Cuánto llevas en la fuerza?, le preguntó. Mucho, dijo Mateo nada más. Eso sin duda dio a entender que Mateo era de esas personas con quien no se puede hablar mucho. Era un buen policía, claro que sí, pero un mal platicador. Después de terminada toda la ronda de patrullaje, mi hermano regresó a la estación y estacionó la patrulla. Le dijo a Mateo que se verían mañana por la noche para otra noche más de trabajo. Mateo sonrió y le dijo que sí. Mi hermano pasó a la administración para preguntar algunas cosas que tenía pendiente, y estando justamente ya ahí, preguntó hacia la administradora qué podía decirle acerca de Mateo. Sin levantar la vista, la administradora preguntó por ¿qué Mateo? Mi hermano dijo que el que había patrullado con él hoy. La administradora frunció el ceño y miró hacia la hoja de servicio. Hoy patrullaste solo. Tu compañero aún no regresa. Mi hermano sintió un escalofrío. No es posible. Un policía llamado Mateo estuvo conmigo todo el turno. Dijo que iba a ser mi pareja estos días hasta que el otro regresara. La administradora negó con la cabeza y se giró hacia otros compañeros. Oye, creo que ya lo vio. Dice que hoy estuvo patrullando con Mateo. Otro policía se quedó pálido viendo a mi hermano. ¿Con quién? ¿Con Mateo? Déjame adivinar. Alto, delgado, callado, uniforme nuevo. Hubo un silencio incómodo. Este segundo policía le dijo a mi hermano. Pues qué te digo, no hay ningún Mateo en la estación, pero hace años, un oficial con ese apellido murió en servicio. Lo balacearon en un callejón y nunca encontraron a su tirador. Así que, bueno, no eres la primera persona que se lo encuentra, aunque es raro que haya estado tanto tiempo contigo. Mi hermano sintió que la sangre le abandonaba la cara. Se veía pálido, pues esa noche había patrullado con un fantasma. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.